Qué momento, amados hermanos, más glorioso acabamos de tener en estas alabanzas tan bonitas, tan preciosas y con una letra tan profunda. Y hoy la palabra de Dios nos va a trasladar a nuestra eternidad futura. Pero vamos a comenzar con una oración. Amado, os invito a que cerréis vuestros ojos y vamos a orar al Señor. Amado Señor, es un privilegio poder estar aquí delante de ti en esta mañana para escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que puedas abrir nuestros ojos para que podamos mirar en las maravillas de tu ley. Que tu palabra sea como un fuego purificador que venga a nuestros corazones, como un martillo que rompe la piedra. Ayúdame, Señor, a exponer tu palabra con fidelidad, con precisión, Señor. Sin ti no lo podré hacer. Ayúdame y capacítame, amado y querido Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pues, amados hermanos, os invito a que abráis vuestras Biblias. Vamos a ir a la primera epístola de nuestro hermano Pedro, en el capítulo 1, versículos del 3 al 5. También se va a proyectar ahí en la pantalla para el que la quiera leer en la pantalla. Así que vamos a concentrarnos en lo que dice la palabra de Dios. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Lo que hace este pasaje, estos versículos, es conectarnos con el tiempo postrero, con nuestra esperanza viva, con nuestra esperanza gloriosa en Cristo Jesús. Quiero dividir el mensaje en tres partes. Primero vamos a ver qué es esa esperanza viva y cuáles son esas aplicaciones prácticas para nuestra vida. Vamos a ver también qué es una esperanza totalmente segura por la resurrección de Jesucristo. Y vamos a ver también cuál es la naturaleza de esta herencia, de esta esperanza viva y gloriosa en Cristo. El pasado domingo, nuestro pastor Pedro estuvo predicando, si recordáis, en Génesis 16, sobre que teníamos que aprender a esperar en el Señor, ocupando el lugar donde Dios nos ha puesto, hasta que lleguemos a nuestro futuro eterno. Y el pastor Guillermo, en la oración final que hizo para despedir el culto, oró por nuestra esperanza gloriosa. Y hoy, en este mensaje, me quiero centrar en esta esperanza gloriosa que tenemos en Cristo, esa esperanza futura. Y para comenzar, amados hermanos, me gustaría compartir con vosotros una hermosa historia, una hermosa ilustración que nos va a ayudar a centrar nuestros corazones en el mensaje de esta mañana y que quiero que tengáis presente a lo largo de toda la exposición de esta palabra. Una hermosa niña de 15 años se enfermó repentinamente, quedando casi ciega y paralizada. Un día escuchó al médico de cabecera mientras le decía a sus padres: pobre niña, por cierto, que ha vivido ya sus mejores días. Atentos a la respuesta de la niña. No, dijo, no, exclamó. Doctor, mis mejores días están todavía en el futuro. Son aquellos en los cuales he de contemplar al Rey en su hermosura.
Quedémonos con esta historia. Esa es nuestra esperanza, amados hermanos. No seremos aniquilados. Cristo resucitó de entre los muertos como garantía de que nosotros también resucitaremos y estaremos con Él para siempre. Y me gustaría empezar también haciendo una pregunta a nuestros corazones. ¿Dónde está puesta nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza como hijos de Dios? Vamos a ver el significado de esta palabra, esperanza. La palabra que está en el original griego es elpis y significa lo siguiente: expectativa, generalmente con placer, es decir, esperando algo que me agrada, que lo amo, algo que va a generar gran placer en mi corazón. También significa confianza y también significa, cómo no, fe y esperanza. Y fijaros qué importante es esta palabra, porque aparece 54 veces en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, se trata de una doctrina muy importante para nuestra vida cristiana. En la doctrina cristiana podríamos definir la esperanza, se define como la virtud por la que se espera que Dios dé los bienes que ha prometido. Y así lo dice la propia palabra de Dios. En Hebreos 11, del 1 al 2, dice lo siguiente: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Fijaros, hermanos, lo que dice ahora. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Y me gustaría leer este comentario sobre el valor de la esperanza. La esperanza es, por tanto, una fuerza vital que nos impulsa a seguir adelante, a mantenernos firmes en nuestras creencias y a perseverar en tiempos de adversidad. Es la base sobre la cual construimos nuestras expectativas. Nos sentimos y la confianza de que Dios cumplirá sus promesas. Sin esperanza nos sentimos perdidos y desorientados, incapaces de encontrar sentido en nuestras acciones y en el propósito que Dios tiene para nosotros. La esperanza nos brinda un ancla firme en medio de las tormentas de la vida. Atentos a esto. Un recordatorio constante de que, a pesar de las dificultades y que todos tenemos, siempre, atentos hermanos, siempre hay un plan divino en marcha para nuestro bien. Podríamos resumir lo que acabamos de leer. Cualquier cosa sin esperanza es igual a nada. Quiero hablar un poco del mundo que nos rodea y en el cual estamos viviendo porque Dios lo decidió así en este tiempo. Somos luz para el mundo como Iglesia de Dios. Y quisiera hablar un poco sobre el mundo que nos rodea. No hay duda, y no hay forma de negarlo, de que estamos viviendo en un mundo convulsionado, ¿sí o no? El mundo en el cual nos ha tocado vivir es el mundo del más. Y ahora veréis por qué. El más contaminado, el más sobrepoblado, el más inseguro. Fijaros lo que pasó en el apagón del día 28. El más desforestado, el más enfermo, el más violento, más vulnerable. Podríamos seguir añadiendo más, también más secularizado, es decir, importante, más separado de Dios que nunca. Y este mundo se encuentra en esta situación. Y este mundo que se encuentra en esta situación, ¿dónde tiene puesta su esperanza? ¿Cuál es su esperanza? El mundo tiene puesta su esperanza en las cosas materiales, pasajeras y temporales. Ponen su esperanza en el dinero, ponen su esperanza en la posición social, eso se busca continuamente, y en el éxito material.
Ponen su esperanza en sus ideales políticos, filosóficos y religiosos. Ponen su esperanza también, cómo no, en los bienes materiales. Y ponen su esperanza en los hombres. Su vida carece de propósito y sentido. Cree que todo acaba en la muerte y por eso dicen, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y esta es su esperanza. Puedes hacer la prueba preguntando a las personas que tienes y conoces en tu entorno y verás cuál es su respuesta. Seguro que su respuesta está dentro de las categorías que acabo de nombrar y a la vez nos da pie para evangelizar. Es una pregunta muy buena para abrir una conversación y hablar de Cristo. Preguntar, amados hermanos, y veréis, ¿cuál es tu esperanza? No vamos a llegar así de principio y le dices a tu compañero, ¿cuál es tu esperanza? No. Vamos primero a preparar el terreno, ¿no? Y luego ya podemos preguntar. Y luego nos dará pie a hablar de Cristo. Definitivamente que nuestra esperanza como hijos de Dios no puede ser en este mundo. Y no podemos esperar de que dé un giro de 180 grados y que todo se solucione. Ahora no, después sí, ya veréis. Al contrario, va a ir a peor. Por lo tanto, nuestra esperanza no puede estar en este mundo. Nuestra esperanza no puede estar en lo terrenal. Lo que ahora vemos va a desaparecer. Y no lo digo yo, lo dice la propia palabra de Dios. Os invito en esta semana que podáis leer el capítulo entero de Segunda de Pedro, capítulo 3. Esto significa que la única forma de vivir con esperanza en el mundo de hoy es poniendo como hijos de Dios nuestra esperanza en nuestro Dios. Tenemos que decidir y ser proactivos y ser intencionales poniendo nuestra esperanza en Dios. Fijaros lo que nos dice el salmista en el Salmo 91. Diré yo a Jehová. Vamos a personalizar este versículo. Diré yo, Paco, a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Gloria a su nombre. Veamos en la palabra de Dios qué significa exactamente poner nuestra esperanza en Dios. ¿Cómo podemos tener un corazón lleno de esperanza a pesar de las cosas que en el mundo vivimos cada día? Se me ha olvidado al principio decir, amados hermanos, que este mensaje es muy necesario para mi corazón, particularmente. Pero vuelvo a hacer la pregunta. Como hijos de Dios, ¿dónde tenemos puesta nuestra esperanza? Pero vamos a ver que la palabra siempre nos ayuda y nos trae luz. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de nuestros hermanos que nos precedieron en la fe. ¿Dónde tenían puesta su esperanza? Vamos a ver dónde la tenía puesta Abraham, vamos a ver dónde la tenía puesta Moisés y, cómo no, nuestro Señor Jesús. Fijaros lo que nos dice la palabra de Dios en Hebreos 11, versículo 10. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Menuda ciudad. Menuda ciudad. Fijaros que vimos el domingo pasado a Abraham en el capítulo de Génesis 16, un momento ahí oscuro de su vida, pero vemos cómo ha avanzado en el tiempo y fijaros lo que ya nos dice aquí la palabra de Dios, cómo Abraham había avanzado y había madurado y ahora tiene su esperanza puesta en una ciudad eterna. Esa era la motivación de su corazón, como ahora vamos a ver. La esperanza de Abraham estaba puesta ¿dónde? En la ciudad de cimientos eternos. Esa no se va a derrumbar nunca. Una ciudad celestial hecha por Dios. Y esta esperanza era lo que motivó a Abraham a vivir como un extranjero en la tierra que Dios le había prometido. Y de ir de un lado para otro, obedeciendo a Dios siempre por fe. Abraham fue madurando, fue un proceso de madurez, de confianza en Dios, como nosotros, como hijos de Dios también. Su corazón, fijaros, esto es muy importante, llegó un momento que el corazón de Abraham ardía por llegar a la verdadera ciudad.
Su corazón estaba totalmente concentrado en esta ciudad. Podríamos decir que casi la palpaba, la abrazaba, la tenía metida en su corazón. Y las palabras de Jesús, muchos años después, son maravillosas. Ya en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, perdón. Dice así: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, ya os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, para ti, Joao, para ti, Leila, para mí, para todos nosotros. Dios está siempre trabajando por nuestro bien. Juan 14, 2. Amados hermanos, esto es impresionante. Tenemos que pararnos en nuestro día a día y meditar en estas palabras que salen de la boca de nuestro amado Señor Jesús. ¡Qué esperanza tan sublime! ¿Nos paramos a pensar cómo serán estas moradas celestiales? ¿Cómo será esta ciudad de Dios? ¿Cómo seremos recibidos? ¿Cómo estaremos con el Señor? ¿Abrazamos la ciudad celestial como Abraham? Hay una canción muy bonita, que también es una película cristiana, que se titula Imagino. Me imagino cómo será. Esa canción a mí me quebranta siempre. ¿Vosotros os imagináis, amados hermanos, cuando estemos delante de Dios y diga: amado hijo mío, ven para acá, que te voy a dar un abrazo? ¿Cuánto te amo? Ya lo sentimos ahora, pero ¿y en la presencia gloriosa de Dios? ¿Qué va a ser eso? Podemos imaginarlo, podemos pensar y meditar en esta esperanza gloriosa y viva. Y fijaros qué pasó con Moisés. Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Si en este momento estás gozando de un deleite temporal del pecado, no sirve para nada. Tu alma va a seguir vacía. Va a producir solo muerte en tu vida. Pero fijaros lo que dice el versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Era un príncipe. Imaginaros lo que él tenía. Nosotros no hemos llegado todavía materialmente ahí. Pero fijaros, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Renunció, entendió, su vida estaba puesta en el galardón, que eso era mucho mejor que todos esos goces temporales del pecado. Lo podemos leer en Hebreos 11, del 24 al 26. Qué importante es esto. Moisés tenía puesta su esperanza en el gran galardón que le esperaba después. Esta esperanza era la motivación de su corazón para renunciar a todo lo material que ya tenía y que no era poco. Y para él su mayor riqueza era el vituperio de Cristo. Y no estaba enfocado en los placeres temporales del pecado. Y esta esperanza era el motor que lo impulsaba a seguir adelante, hasta llegar al galardón que Dios había prometido. La vida eterna con el Señor. ¿Hay algo mejor? Creo que no, amados hermanos. Pero en el capítulo 11 de Hebreos, que es muy rico, es un capítulo muy, muy rico, donde aprendemos mucho de los hermanos que nos precedieron en la fe y podemos aprender mucho de ellos. No solo ya los ejemplos que estoy poniendo, sino el resto de hermanos que nombra este capítulo, que son unos cuantos, pues todos estos hermanos tenían puesta su esperanza por fe en la ciudad celestial, en la gloria venidera, y la amaban con todo su corazón. A tomar nota de la cita y leerlo en vuestras casas, en vuestros hogares. Hebreos 11, del 13 al 16. Jesucristo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual,
por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2. Y un apunte quiero hacer aquí. ¿Sabéis, hermanos, que nosotros también vamos a estar sentados en el trono junto con nuestro Señor Jesucristo? Eso lo podemos leer en Apocalipsis 3:21. Si algún día tu alma está decaída, lee este versículo, por favor. Lee Hebreos 11, por favor. Vamos a levantar nuestra mirada a nuestro futuro eterno. Podemos ver cómo Jesús tenía puesta su mirada en obedecer la voluntad de su Padre, el gozo puesto delante de él. Esto es muy profundo lo que vamos a ver ahora. Fijaros, ¿cuál era ese gozo? Salvar a todos los escogidos, a ti y a mí. Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, porque sabía que lo que venía después era algo maravilloso. Los frutos de salvación que han llegado hasta nuestras vidas. Y Jesús se gozó en sufrir la muerte de cruz para poder salvarnos. Gloria a su nombre. Y esos frutos están aquí ahora. Y Jesús se goza grandemente, amados hermanos. Vamos a fijar un poco nuestra mirada en la cruz. Esta cruz sostiene nuestra salvación desde antes de la fundación del mundo, ahora y después. La salvación que leíamos al principio, futura que vamos a tener. Si esa cruz desaparece, todo se cae abajo. No hay nada. Si Cristo no hubiera ido ahí, amados hermanos. Gracias, Señor Jesús. Podemos ver cómo el factor común en estos tres ejemplos que acabamos de ver es que delante de ellos siempre estaba su esperanza. No solo la conocían mentalmente, sino que la vivían. No paraban de enfocar sus corazones hacia la esperanza viva, una esperanza eterna para siempre, el premio y el galardón. Y vamos a hacer algunas preguntas de aplicación a nuestros corazones. ¿Cómo están nuestros corazones con respecto a esta esperanza de gloria? ¿Cómo están? Es decir, estos hermanos que acabamos de nombrar y todos los que nombra Hebreos 11, podíamos decir que vivían con un corazón enfocado y cercano o centrado totalmente en su esperanza futura, que todavía no veían, igual que nosotros. No tenían un corazón lejano, desenfocado de esta esperanza. Era su prioridad en la vida. Y esto, muy importante, amados hermanos, lo que voy a decir ahora, les ayudaba a realizar todas sus tareas cotidianas mucho mejor. Y voy a poner un ejemplo para que lo podamos entender. Se acercan las vacaciones y más o menos pues tendremos ya planificadas dónde vamos a ir. Y cuando visualizamos el sitio bonito que hemos elegido para ir, ¿cómo se pone nuestro corazón? Se pone muy contento. Se pone alegre. ¿Y qué pasa en este tiempo? Que conforme se va acercando estamos cada vez más contentos. Y las cosas que tenemos que hacer a diario las hacemos con una actitud de gentileza, ¿o no? Pues ¿qué hacían nuestros hermanos? Que tenían siempre puesta las vacaciones y donde vamos a ir está precioso, pero ¿y el futuro eterno? Yo creo que cuando estemos allí miraremos y diremos, ¿dónde estábamos? Esto es increíble. Nuestro corazón hoy en día está enfocado en la esperanza futura y gloriosa, como el de nuestros hermanos que leemos en Hebreos 11. ¿O está desenfocado de esta esperanza viva y gloriosa? ¿O lo tenemos lejos? En nuestro día a día meditamos y pensamos en esta esperanza viva en Cristo, Jesús.
como hacían nuestros hermanos? Cuando permitimos que nuestro corazón se desenfoque y se aleje de esta esperanza viva, es muy fácil caer en el desaliento y la desesperación. Y podemos sentarnos a llorar, no ver la salida. Todo se puede hacer insoportable, incluso el trabajo, que es una gran bendición de Dios. Podríamos decir algunas veces, todo es inútil. También hasta la oración se hace pesada y el resto de disciplinas espirituales. Podemos quedar paralizados, bajamos las manos y podemos hasta incluso doblar nuestras rodillas e intentamos llenarnos de sensaciones, distraernos con lo que sea, y eso es un error. Y tenemos que enfocar en este gran premio, en este gran galardón, de forma continua, amados hermanos. Y el que está con un corazón totalmente enfocado en la esperanza gloriosa en Cristo, sigue corriendo hacia la meta, porque sabe que al final está esta luz, está esta gran bendición, esta gran herencia que hemos leído al principio. Hay una gran esperanza en Cristo que ahora después vamos a ver. Y esta gran esperanza hace que no me quede paralizado y me da el ánimo para seguir corriendo hasta el final, aunque las circunstancias sean difíciles. Y de vez en cuando tendremos que hacer una parada en boxes para recibir auxilio, levantar la mano, necesito gasolina, necesito ruedas nuevas, necesito apretar los tornillos. Para eso está la Iglesia, para eso está el Espíritu Santo. Pero tenemos que hacer estas paradas y seguir. Habéis visto, ¿no? En las carreras, estáis acostumbrados. Le ponen al coche otra vez, ¡fu! Y sale ¡yum! Bueno, no vamos a ir tan rápidos, ¿eh? Pero hermanos, que siempre sepamos lo que tenemos al final. Y cuando estemos en boxes, carguemos bien la batería para seguir adelante en el poder del Espíritu Santo. Pero sigamos hacia adelante. Sabemos que al final, podríamos decir, del túnel en el que estamos va a haber una gran luz que nos está esperando. Estamos en un túnel, pero somos antorchas también que llevamos la luz de Cristo. Pero necesitamos eso, parar en boxes de vez en cuando. Pedir ayuda a los hermanos. Podemos ver el ejemplo de Jesús en Getsemaní, un ejemplo precioso, justo antes de ser detenido para ir a la muerte, a la cruz. Él no se vino abajo como le pasó a sus discípulos. En esta situación tan difícil, porque su corazón era una situación difícil, ya lo hemos leído todos en el relato. ¿Por qué? Porque su corazón, como hemos visto antes, estaba enfocado en el gozo que iba a venir después de los frutos de salvación que iba a conseguir, como hemos visto antes. ¿Cómo está viviendo? Estamos corriendo la carrera para llegar a la meta en el poder del Espíritu Santo y nuestra motivación, cualquier persona, un atleta, está buscando siempre, está mirando hacia la meta. ¿Y qué meta nos espera? ¿Qué galardón, amados hermanos? Vamos a ver un poquito. O por el contrario, estamos como en un pozo, no vemos salida. Mi corazón está totalmente desenfocado de aquí y distraído con las cosas de este mundo. Como he dicho antes, necesito reorientar mi corazón hacia esta esperanza futura. Todos sabemos que en Cristo hay una gran esperanza, pero la conoce tu corazón, la vives, estás súper enamorado de ella, la palpas como hacía nuestro hermano Abraham, la abrazas como hacía nuestro hermano Moisés. No es solo suficiente, amados hermanos, con tener un conocimiento intelectual de estas cosas, que es importante, de nuestra gran esperanza en Cristo, pero tenemos que vivirla. Y ahora después vamos a ver también, tranquilos, que lo vamos a ver cómo lo podemos hacer. Pidamos al Espíritu Santo que haga viva esta esperanza en nuestros corazones, que sea el motor y la motivación que nos impulsa a seguir hacia el final de nuestra carrera, encontrándonos ¿con quién? Con Cristo al final. Y vaya recibimiento que nos va a hacer, seguro, yo eso me lo imagino.
Y si en estos momentos tu corazón está totalmente desenfocado, lejos, muy lejos, a lo mejor mirando para otro sitio, al lado contrario, en el poder del Espíritu Santo puedas salir de esta situación que nos paraliza. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios sobre esta esperanza en Cristo? Como dije al principio, ¿cuál es esta esperanza viva? ¿Hay esperanza de verdad? ¿O me lo estoy inventando? Pues vamos a realizar un pequeño recorrido, porque no da tiempo a ver todo. Si queréis podríamos estar aquí hasta la tarde, pero no es lo correcto. Vamos a hacer un pequeño recorrido que creo que con esto va a ser suficiente. Fijaros lo que nos dice nuestro hermano Pablo en 1 Corintios 15, capítulo entero que es uno de mis preferidos de toda la Biblia. Bueno, toda la palabra de Dios es un tesoro, pero hay algunos que gustan un poquito más, por la situación que estés pasando en ese momento, por lo que sea, pero este es un capítulo para enmarcar. Fijaros lo que nos dice nuestro hermano Pablo. Si nuestra esperanza en Cristo solamente se refiere a esta vida, somos los más desdichados de todos los seres humanos. 1 Corintios 15, 19. Qué tremendo es este versículo y lo que Pablo nos está diciendo inspirado por el Espíritu Santo. No podemos limitar nuestra esperanza en Cristo solamente a esta vida, porque entonces seremos las personas, lo ha dicho el propio Pablo, más dignas de lástima de todo el mundo. Y nuestra vida no tendría sentido. Todo lo que hacemos caería en saco roto. Y nuestra fe sería inútil. Estaríamos perdiendo el tiempo. Esto Pablo, fijaros, lo dice en el contexto donde algunos hermanos en la iglesia de Corinto decían que no había resurrección de los muertos porque estaban siendo muy influenciados por todos los filósofos griegos de Corinto, que para ellos la resurrección era algo que no podía existir. Porque que resucitara un cuerpo para ellos que no era nada bueno, pues eso no era bueno. Decían que no había resurrección de los muertos y por eso Pablo, inspirado por el Espíritu, escribe este capítulo tan memorable y excelente. Decían que no. Y Pablo les dice que no es así, y que es todo lo contrario, que sí hay resurrección de los muertos. ¡Qué gran esperanza! Como veíamos al principio del versículo, del pasaje que hemos leído. Y ahora fijaros lo que dice Pablo. Pero lo cierto es que Cristo ha resucitado, ¿sí o no? Amén. Hace un mes atrás lo celebrábamos y lo tenemos que celebrar día a día desde que nos levantamos y decirle a nuestra propia alma, como decía el salmista, oh alma mía, acuérdate de que Cristo ha resucitado, que está vivo, que hay una gran esperanza en Cristo. Mira lo que dice Pablo, pero lo cierto es que Cristo ha resucitado, Él es el primer fruto de la cosecha. Ha sido el primero en resucitar. Así como por causa de un hombre entró la muerte en el mundo, también por causa de un hombre entró la resurrección de los muertos. Gloria a su nombre. Y así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos tendrán vida. Más claro no se puede hablar. Todos los que estamos en Cristo tendremos vida, vida eterna, vida para siempre, vida junto a nuestro Señor Jesús, vida sentados con Él en su trono. Pero cada uno, dice Pablo, en el orden que corresponde. Dios es un Dios de orden. Cristo en primer lugar. Después, en el momento en que Cristo vuelva, los que le pertenecen, en su segunda venida. Y lo vamos a sellar más esto que acabo de decir, de la resurrección de Cristo. Ahora con palabras que salen de la propia boca de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Gloria a su nombre. Juan 11, 25. Pero, ¿qué nos dice la palabra de Dios sobre cómo vamos a resucitar? ¿Hay más información? Claro que sí, amados hermanos. Seguimos en el capítulo 15 de Corintios. Así también es la resurrección de los muertos. Y ahora Pablo lo va a explicar. Lo que se entierra es corruptible. Lo que resucita es incorruptible. Qué diferencia, ¿no? Lo que se entierra es despreciable.
Lo que resucita es glorioso. Lo que se entierra es muy débil. Lo que se resucita es en poder. Lo que se entierra es un cuerpo material. Lo que resucita es un cuerpo espiritual. Así como hay un cuerpo material, hay también un cuerpo espiritual. Características de este cuerpo espiritual. Dios va a diseñar un cuerpo perfecto para la vida resucitada. Dios lo tiene todo planificado y planeado. Y este cuerpo dice que es incorruptible, glorioso, poderoso y un cuerpo espiritual con todo lo que esto implica. Ni Superman tiene nada que ver con el cuerpo que vamos a tener. Todo esto se une a la gloriosa venida, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no queremos que ignoréis lo que ocurre con los muertos. De este modo no estaréis tristes, como los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, como acabamos de ver, así también creemos que Dios resucitará juntamente con Jesús a los que murieron creyendo en Él, con este cuerpo que acabamos de ver ya. Para recibirle todos, los que estén vivos en su segunda venida y los que estén muertos resucitarán, para recibirlos todos en el aire al Señor con un gran fiestón. ¿Sí o no, amados hermanos? Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 14. Creo que había que hacer ya una parada porque no me vean lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Pero sigue todavía, vamos a seguir. Y esto supone que vamos a ver al Señor cara a cara. No vamos a Apocalipsis y no habrá más maldición sobre ninguna cosa. ¡Wow! Porque allí estará el trono de Dios y del Cordero y sus siervos lo adorarán, tú y yo. Pero ya cara a cara, glorificados. Si ahora cuando adoramos al Señor es una experiencia impresionante, imaginaros con un cuerpo de gloria. ¿Y qué dice? Que veremos su rostro. Todavía no lo hemos podido ver, pero lo vamos a ver. Y sigue más. Y tendrán su nombre escrito en la frente. Uf. Amados hermanos, ¿os parece poco lo que acabamos de ver? Pues todavía hay más. Las bodas del Cordero. Fijaros lo que nos dice Apocalipsis, la palabra. Alegrémonos, ¿o no? Llenémonos de gozo y démosle gloria, porque han llegado el momento de las bodas del Cordero. Su esposa se ha preparado. ¿Qué boda vamos a hacer ahí, organizada por Dios? Tengo que poner de ejemplo a mi hijo y a Vero, que se casan en menos de un mes y están contentos, no. Lo siguiente. Y va a ser una boda preciosa, seguro. No soy profeta, pero lo voy a decir. Y va a ser preciosa y lo vamos a pasar en grande, porque la vamos a hacer delante del Señor. Pero ¿os imagináis la boda que Dios va a organizar con todos los hermanos que nos han precedido en la fe, junto con todos los que no conocemos, todos los escogidos de todas las edades? Estaremos allí celebrando esta boda del Cordero. Y Jesús diciendo, amados míos, ya estáis conmigo. La Biblia acaba con el grito de dos enamorados en Apocalipsis 22:20. El sí, yo vengo pronto, es el grito de Jesús. ¿Y qué responde la iglesia? Amén, ven Señor Jesús. Dos enamorados deseando encontrarse. Pues hay más. Dios nos va a dar el privilegio también de juzgar al mundo junto con Él. Y a los ángeles caídos. Yo creo que Dios nos ama, ¿eh? ¿Acaso no sabéis que el pueblo santo, es decir, la iglesia evangélica Luz a las Naciones aquí en Armilla, ha de juzgar al mundo? Y si habéis de juzgar al mundo, ¿cómo no sois capaces de juzgar en estos asuntos tan pequeños? No sabéis, aquí quiero pararme,
¿No sabéis que incluso a los ángeles habremos de juzgar? A los ángeles caídos también. Esto es impresionante. Dios nos va a dar el privilegio de estar sentado junto con Él en ese juicio que va a hacer en el gran trono blanco. Y podíamos continuar. Nuevos cielos y nueva tierra. Apocalipsis 21 del 1 al 5. Este fue el pasaje que Dios utilizó para producir el nuevo nacimiento en mi vida. Estuve media hora llorando sin parar, aunque intentaba frenar porque iba en un autobús y todo el mundo me miraba. Y una lágrima, no podía cuando yo leí este versículo. Y vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron. Y el mar ya no existe más. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y ya no habrá más llanto, ni muerte, ni enfermedad. ¿Quién no quiere estar ahí, amados hermanos? Todo esto que acabamos de ver es tremendo, o no es tremendo. Pero, ¿cómo está esta esperanza en nuestro corazón? ¿Cómo es esta esperanza? ¿Cuál es su naturaleza? Que es la última parte del versículo, del pasaje que hemos puesto al principio. ¿Es algo espurio? ¿Es falso? ¿Es fraudulento? ¿Es ficticio? La respuesta es no, no y no. Y volvemos a leer un versículo del pasaje en el cual hemos comenzado el mensaje. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para vosotros. Y fijaros cómo es la naturaleza de esta herencia. Pura, sin mancha y que no puede cambiar ni deteriorarse. Es decir, que no se va a perder nunca. ¿Cómo se quedan nuestros corazones después de escuchar todo esto? ¿Está esta esperanza implantada en nuestros corazones? Vamos a dejar de nuevo que la palabra de Dios nos hable. Y hermanos, ahora agarraos a vuestros asientos. Fijaros lo que nos dice la palabra de Dios en Romanos 15, versículo 13. Una oración que hace Pablo. Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces, fijaros, rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Qué nos está diciendo Pablo en este versículo? Que Dios es nuestra fuente de esperanza. Gloria. ¿Qué no nos da Dios? Habría que preguntarse, ¿qué es lo que no nos da? Es decir, Dios es el que produce en nosotros nuestra esperanza. Y es el propio Dios quien nos llena completamente de alegría y paz, cuando confiamos y creemos en todo lo que dice en su palabra. Como consecuencia de esto, rebosaremos de una esperanza segura, ya que actúa en nosotros el poder del Espíritu Santo. Y es el propio Espíritu Santo, atentos, quien nos llena nuestros corazones de esta esperanza y nos hace vivirla y desearla con gran anhelo. Como decía hace unos minutos antes, pidamos, si nuestro corazón está lejos, está desenfocado de esta esperanza, aquí está la solución. Lo acabo de leer. Coger este versículo, Romanos 15, 13, y meditar durante la semana en vuestros hogares. ¿Podemos pedir algo más? Esto sí que es una gran noticia. Es en esta esperanza en Cristo, producida por el propio Dios, como acabamos de ver, lo que nos activa para ser diligentes en nuestra vida cristiana y ser verdaderos embajadores de Cristo allí donde Dios nos ha puesto. La que nos motiva, como hemos estado viendo todos estos minutos, a seguir corriendo hacia la meta, con gran alegría y gran gozo en nuestros corazones.
como veíamos al principio, y siempre recordando lo que nos espera al final. Y fijaros, amados, ahora somos hijos de Dios, con todo lo que esto significa. Y aún no, ojo, que ya tenemos cosas buenísimas, pero fíjate lo que nos dice aquí nuestro hermano Juan, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no, lo hemos estado viendo. Pero sabemos, que también lo hemos visto, que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es Él. Yo me imagino, bueno, imaginarse esto es algo impresionante. Pararnos a imaginarnos todas estas cosas, a meditarlas profundamente en nuestro corazón. Y fijaros lo que dice. Y todo aquel que tiene esta esperanza que acabamos de ver en Él, en Jesús, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 2 al 3. Esta esperanza de ser como Jesucristo es nuestra mayor motivación para santificarnos a nosotros mismos, ¿o no? Tenemos que llegar bien limpios. Y tenemos la asistencia del Espíritu Santo para poder hacerlo, amados hermanos. Tenemos los recursos espirituales a nuestras manos que Dios ha puesto. Los medios de gracia que son las disciplinas espirituales para ir santificándonos en el poder del Espíritu Santo en nuestro día a día. Es decir, es nuestra responsabilidad ser diligente en la práctica de las disciplinas espirituales. Y en este camino trazado por Dios es donde va a actuar el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, para producir en nosotros en abundancia esta esperanza viva, para poder saborear lo que nos espera en el futuro. Gloria a su nombre, que no es poco. Vamos a recapitular lo que hemos visto hasta ahora. Primero, en el mundo que estamos ahora va a la deriva sin ninguna esperanza duradera. Todo lo que vemos va a desaparecer. Podéis leerlo en 2 de Pedro, capítulo 3. Hemos visto también los ejemplos de nuestros hermanos en la fe que nos han precedido, donde tenían puesta su esperanza. Cómo toda su vida giraba alrededor de la esperanza de gloria, del galardón, que creían por fe y, muy importante, que amaban con todo su corazón. Nuestro corazón va a estar en lo que amamos. Una fe que los conectaba con esta esperanza viva que amaban con todo su corazón. También hemos visto la actitud de nuestro corazón con respecto a esta esperanza. Podemos estar enfocados y cerca, o podemos estar desenfocados y lejos de esta esperanza. Un corazón totalmente enfocado en nuestra esperanza viva o un corazón desenfocado de esta esperanza viva y totalmente distraído vanamente en las cosas de este mundo. Hemos visto también cuál es esta esperanza viva. Hemos visto la resurrección de los muertos, la segunda venida de Cristo, cielos nuevos y nueva tierra, y también hemos visto el juicio santo de Dios a todos los habitantes que han pisado esta tierra y a los ángeles caídos. Nadie se va a ir de rositas, porque Dios va a aplicar su santa justicia. Nosotros, por la justicia de Cristo, hemos sido salvados, pero Cristo tuvo que pagar un alto precio. Después de todo lo que hemos visto, ¿nuestro corazón está enfocado en esta esperanza de gloria, como nuestros hermanos que nos han precedido en la fe? ¿Somos conscientes del futuro que nos espera en Cristo? ¿Meditamos en esta esperanza de gloria en nuestro día a día? ¿Creemos de verdad en esta esperanza de gloria? ¿Estamos deseando llegar a la ciudad celestial, como hemos leído
de nuestro hermano Abraham? ¿La anhelamos profundamente en nuestros corazones? ¿La estamos ya visualizando? ¿Tenemos un verdadero apetito por el cielo? ¿La comentamos entre nosotros? ¿Nos damos ánimos unos a los otros? Carlos, ¿qué esperanza tan grande nos espera? Vamos a estar en una ciudad que Dios va a diseñar. Vamos a estar con cuerpos glorificados. Qué bonito es hablar entre hermanos de todas estas cosas. ¿Hay desesperanza en nuestros corazones? ¿Por qué? No sé cómo está tu corazón en estos momentos. Si está lleno de esta esperanza gloriosa, qué bien. O por el contrario, está lleno de desesperanza y solo concentrado en las cosas temporales de este mundo. Si hay tristeza ahora mismo en tu corazón, afán, ansiedad, temor al futuro, temor a la muerte, desánimo, oremos todos juntos y pongámonos delante del Espíritu Santo para que nos ayude a que esta esperanza sea viva en nosotros y llene, como hemos leído, nuestro corazón de esta gran esperanza. Pidamos perdón a nuestro Dios si nuestros corazones están totalmente desenfocados de esta esperanza tan gloriosa, ignorando lo que nos dice nuestro Dios en su palabra, y por estar enfocados y distraídos solo en las cosas de este mundo, llenando nuestros corazones de ídolos vanos, como decía nuestro hermano Salomón. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y fijaros cómo acaba el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, que el todo del hombre es obedecer a Dios. Señor, tengo que confesar que estoy avergonzado de mi falta de interés por esta esperanza viva y gloriosa que nos has regalado en Cristo, con tanto amor. Cada vez que abrimos la palabra de Dios, lo que brota de ahí es el amor de Dios, continuamente. Y quiero dejaros con algunas aplicaciones prácticas que nos ayuden a enfocarnos y a concentrarnos en esta esperanza tan gloriosa. Meditar en todos los versículos que nos hablan sobre nuestra esperanza en Cristo. Esto nos va a ayudar a que nuestros corazones se apasionen por esta esperanza. Pero que lo hagamos de forma continua, amados hermanos. ¿Cómo no? Vamos a celebrar, o no hay motivo para celebrar. Vamos a celebrar esta esperanza en Cristo como familias, en el altar familiar, como hermanos en Cristo, y visualizarla juntos. ¡Qué ejercicio más bonito! Vamos a levantar un altar de adoración a Dios, dando gracias todos los días por la esperanza de gloria que tenemos en Cristo. Qué bonito es nada más que levantarse y decir, Señor, gracias por esta esperanza viva y gloriosa que tenemos en Cristo. Empezar así nuestro día. Vamos a concluir ya. ¿Cómo podíamos concluir? Amados hermanos, conclusión de todo el mensaje. Vamos hacia nuestro hogar eterno, sí o sí, para estar con nuestro amado Señor toda la eternidad. Vamos hacia la ciudad celestial, la ciudad de Dios. Quiero hacer un llamado final e importante. Dios dice en su palabra que nadie, absolutamente nadie, puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae. Si tú en esta mañana estás sintiendo cómo el Padre está llevando tu corazón a Cristo para que tú puedas ser partícipe también de esta esperanza viva y gloriosa que solo se puede tener en Cristo, puedes estar seguro que es Dios el que te está llamando. Si todavía no has experimentado a Cristo en tu corazón
Yo quiero orar en este momento para que Cristo pueda nacer en tu corazón y pueda ser partícipe de esta esperanza tan gloriosa y recibir el perdón de todos tus pecados. Y sentirte perdonado, amado y aceptado por el Dios Todopoderoso del universo. Y no dejemos de enfocar en la cruz. Termino con una oración y ahora después vamos a cantar una canción que se llama La Ciudad de Dios. Y quiero, amados hermanos, que estéis muy atentos a la letra. Que esa canción nos transporta a la ciudad celestial. Amado Señor, estamos aquí delante de ti, tú conoces nuestros corazones mejor que nadie. Queremos darte las gracias como pueblo tuyo aquí reunido hoy en Armilla, en la Iglesia Luz a las Naciones, por esta esperanza tan grande y gloriosa que tú nos tienes reservada en los cielos. Una esperanza que nadie nos la puede quitar. Queremos pedirte perdón porque hemos estado desenfocados y lejos en nuestros corazones de esta esperanza. Pero tú siempre nos tiendes la mano, Señor Jesús, y nos reconduces. Y en este día queremos estar delante de ti para que tú, amado y querido Espíritu Santo, llenes nuestros corazones de esta esperanza viva, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y vamos a cantar esta alabanza tan bonita, amados hermanos.